Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Antes de empezar el programa de hoy, tengo que daros las 1.000 millones de gracias, Jamás me pensé que tantas personas que nos siguen hubiesen sido y querido ser bendecidas por un servidor. 321. De la alegría casi no he dormido esta noche, Y seguimos aquí en Sapiens. Vamos a saludar a nuestros tertulianos. Enric Sorribas, ¿qué tal? Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estén? Muy bien, ¿y tú? Bien. Hoy ya otra vez con un poco de fresquito. Estamos esta primavera así de que o te asas o refresca. Hombre, te tengo que decir, Enric, y lo he dicho más de una vez, pero es así, que salvo que esté cayendo una nevada de aquellas de Santa Claus, que digo yo, has venido con la moto llevamos años sin fallar, Esto es increíble, De corazón te lo agradezco. También saludamos un nuevo tertuliano en Sapiens, Adrià Jiménez. Adrià, buenos días. Buenos días. Tengo que decir que Adrià viene del mundo, del mundo sanitario, del mundo tecnológico, o sea que también nos va bien tener un ancho de banda en el análisis. Señores, hay algo que está preocupando en Francia, pero ya está preocupando en otros países de Europa. Y es esta extraña, insólita, preocupante y, no sé qué más decir, misteriosa, porque también tiene su punto de misterio, oleada de ataques, de agresiones con jeringuillas en lugares de ocio en el país galo, es decir, en Francia. Empezamos, Enric, contigo. ¿Qué crees que está pasando? Porque lugares que vas a pasártelo bien, los jóvenes y no tan jóvenes, gente mayor, y de golpe y porrazo que notes como como decimos en catalán, una fiplada, un pinchazo, que dices, bueno, no será nada, y resulta que alguien, no sabemos quién, y las autoridades francesas creo que lo están investigando, no se sabe quién está pinchando con jeringas. Sí, el problema es que es un fenómeno que se está extendiendo en más países y lo que quizás es más grave es que parece que es por el placer de pinchar, porque salvo creo que 2 o 3 casos en los que sí que se detectó alguna sustancia, ¿no? En el resto parece que solo es un pinchazo con una aguja tal cual, o sea, sin inyectar nada, lo cual no sé si me provoca más preocupación, ¿no? El hecho de, por el placer de pinchar, que no con algún interés igualmente malo, pero al menos le verías una lógica, ¿no? Un razonamiento. Me preocupa más el hecho de, por el placer de molestar, dedicarnos a eso, ¿no? Y luego el efecto contagio de que las modas hoy en día, pues por desgracia van en esa línea. No sé yo si los teóricos de las teorías de la conspiración pueden dar respuesta a esto, pero Adrià, esto es un tema que, si más no, es muy preocupante, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad es que es una noticia que debemos tener bastante presente en los próximos meses, dado que en pinchazos en los cuales pueden meter algún tipo de sustancia, con un examen toxicológico aparece qué es lo que te han podido inyectar. En caso de que sea un HIV, una hepatitis, eso tarda meses en salir. Yo como sanitario, pues en alguna ocasión en mi oficio me he pinchado accidentalmente con alguna sustancia que tenía sangre y claro, eso se ha tenido que controlar a lo largo de los meses para saber si es que te ha podido salir un HIV. Es probable que pueda ser algún tipo de persona que tenga esta enfermedad y por alguna razón que desconozco pueda decir, mira, de la misma manera que cuando tienen algunas veces relaciones sexuales y lo ocultan a otra persona y lo hacen sin preservativo, sin ningún tipo de precaución, pues, y lo ocultan, pues podría ser también que sea aquel de más como yo, no sé, hay gente que es realmente así, podría ser una de las causas también. Ahora veo que está entrando aquí, está cruzando el paso cebra, viene Luis Rubira, que se nos incorporará rápidamente en la tertulia. La verdad es que es un tema extraño, porque hasta ahora parece ser que no hay detenciones, parece ser que los cuerpos policiales franceses están realizando investigaciones y, si más no, ya en otros países está sucediendo este extraño fenómeno.
tengo datos aquí en el cual parece ser que hay 2 casos en la zona de los Pirineos Occidentales en los que se había inyectado a las víctimas éxtasis líquido o el GHB, ¿no? Que, bueno, explicamos rápidamente que es una droga con efectos parecidos a los del alcohol, de una bebida alcohólica, y que en ocasiones se ha bautizado como la droga de las violaciones, pero no se sabe qué contenían las jeringuillas. Me pregunto yo si estamos delante o ante algo muy bien calculado que puede surgir en los próximos meses algún tipo de patógeno que ahora es indetectable, o que, Enric, la cosa es muy seria. A ver, yo creo que... Bueno, permíteme una cosa. Y después los sectores, el empresario de los sectores de los bares, de las discotecas, de los pubs de ocio nocturno, se están empezando a poner las manos a la cabeza porque después de la pandemia, ahora que surja este misterioso fenómeno, ven y pueden peligrar sus negocios, su empresa, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, a ver, aquí puede haber motivos de competencia, que algún competidor desee generar un cierto pánico en determinados ambientes, puede ser, tal como cuenta Adrià, y ahora también pues el inyectar cualquier sustancia que posteriormente pueda generar o pueda suponer otro tipo de riesgo, pero yo, a ver, no soy médico ni estoy en el sector sanitario para nada, pero creo que es mucho más simple si se quiere generar alguna casuística general, hacerlo a través de aerosoles que no a través de pinchazos. Porque la gente, o sea, primero porque es más masivo, segundo porque es más indetectable mayoritariamente y posiblemente la expansión es más exponencial, ¿no? Entonces, creo que debemos de esperar a ver qué pasa, porque si tenemos en cuenta que se está hablando de, creo que son 200 casos y que puedan ser muchos más, me da igual, pero estamos hablando de que en cuanto a proporción de volumen, tampoco son cifras que realmente en el entorno del que estamos hablando puedan ser consideradas como muy masivas. Por eso decía que si se está mirando en algo calculado que pueda generar en un futuro algo más, creo que iría más en la línea de un aerosol que no en la línea de una inyección o un pinchazo. Eso es lo que Adrià quizá... Bueno, la verdad es que yo estaba pensando ahora mismo que esto es la gente que se ha dado cuenta. Evidentemente, en el mundo de la noche, la gente, hay muchas veces que, bueno, vuelven a gatas a casa y esa gente probablemente no se haya dado cuenta de ese pinchazo, y si no te lo ves, porque muchas veces es muy pequeño, puede pasar desapercibido y curarse, y al cabo de un tiempo, o bien una enfermedad o alguna otra cosa extraña que nadie sabría de dónde procede. Y podría ser el origen del pinchazo, pero evidentemente el que lo ha sufrido no se ha dado cuenta. La verdad es que estamos asistiendo a cosas que parecen insólitas. Una pandemia, algo que está sucediendo con los más pequeñines, de un adenovirus que está diezmando muchos hígados de los más pequeñines. Ahora la viruela del mono. Y ahora aparece este extraño y misterioso fenómeno, que a saber quién hay detrás y por qué. Ya se nos ha incorporado aquí en la tertulia el consultor empresarial Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pedí disculpas por el retraso, pero bueno, hay obligaciones, ocupaciones que no se pueden eludir. Pero es un placer volver a estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Nos honra también tu presencia. Lluís, estábamos comentando este extraño fenómeno. Desde tu óptica, una persona de ancho de banda, visual, analítico, ¿qué crees que hay detrás de todo esto? Bueno, mira, yo para empezar ya te diré que, bueno, puntualmente alguna vez o alguna cosa, el mundo de la noche ya no existe para mí. Esto es lo que sucede ya cuando vamos cumpliendo años, pero de todas formas, lo que estáis diciendo, que si son aerosoles, que si son pinchazos, dónde estamos, dónde hemos llegado, qué valores tenemos, el por qué se hace esto, si son económicos, son mafias, no lo sé. Lo que sí miraría, una cosa son las consecuencias y otra cosa el por qué se hace esto. Esto sí que me preocupa, sea a gran escala o pequeña escala, pero esto sí que ahí hay que intervenir rápidamente. Salvando de las distancias y con los nombres, que ya sabéis que hay cosas que no, parece ser que no se pueden decir en determinados lugares, pero ayer hacíamos un programa con Xavi Cerro bueno, que investigadores han hecho experimentos con ratas para modificación genética, y resulta que estas ratas se han convertido en ratas Z, es decir, hiperagresivas, solo modificando una parte de su genética.
¿Qué está pasando con las ratas? Porque por un lado, parece ser que la situación sociosanitaria global ha hecho que las ratas tengan un comportamiento más agresivo, y esto hay datos y estudios. Salía, si no recuerdo mal, un artículo en la BBC. Estamos viendo que hay otras cosas que comentaremos. Primeramente, ¿qué opináis al respecto? ¿Casualidad o causalidad? Modificación genética y descubres que hay una rata con un comportamiento hiperagresivo. A ver, yo creo que hoy en día hay estudios que demuestran que se pueden alterar genéticamente diferentes comportamientos, y eso es aplicable a un montón de animales, plantas y demás, ¿no? Entonces, bueno, que puedas alterar la agresividad está encima de la mesa. Es lo de siempre, ¿no? Una cosa es exactamente este estudio o este análisis, ¿para qué lo quieres?, ¿no? Esta investigación, ¿para qué es? Porque, por desgracia, siempre vemos que acaban yendo al lado oscuro, no al lado positivo, sino al lado negativo, ¿no? Pero también quiero comentar que después de la pandemia hemos visto en general como el mundo animal ha recuperado territorio que hasta la fecha no tocaba porque la población humana lo estaba ocupando, y ahora son mucho más territoriales, y eso se está viendo, por ejemplo, en las grandes urbes con las ratas, jabalís y en otros entornos, como ahora lo difícil es echarlos, ¿no? O que no te ataquen porque consideran que ese es su territorio. Otro ejemplo claro son las gaviotas. Las gaviotas hoy en día han recuperado terreno que antes no tenían, o han ocupado terreno que antes no tenían, y no es un animal fácil de eliminar, ¿no? Por la agresividad que tienen. O sea, aquí se mezclan dos situaciones posiblemente, ¿no? La alteración genética más ya el distinto comportamiento derivado del cambio de uso. Y es que cuando hablamos de agresividad, hemos visto, por ejemplo, hace pocos días en la final de la Champions, cómo hinchas del Real Madrid, hinchas del Liverpool, se tenían que unir para hacer frente a un asalto. Parecía, como decían muchas personas que estaban allá, no eran bandas, es que era un ejército de gente que estaba asaltando, robando, entre otras cosas. Se está haciendo un experimento, déjenme ir un poco más allá, a nivel de comportamiento con la agresividad. Y una cuestión, Adrià, tú que has trabajado en un laboratorio, no sé si de investigación con ratas o no, pero ¿qué está pasando con este roedor? Bueno, las ratas siempre son el mamífero que más se utiliza, más sencillo de criar, más sencillo de manipular, para hacer distintos tipos de experimentos. Después de una pandemia se ha visto que evidentemente si tener una solución ante situaciones de estas da mucho dinero. Entonces ahora yo creo que han aumentado un poco este tipo de investigaciones, entre otras cosas, por ejemplo, para buscar virus que antes no interesaban en animales por si acaso pudiesen contagiar a las personas. En experimentos de ratas no hace falta ir muy lejos y hacer modificaciones genéticas que en realidad son bastante complejas. Hay algunas modificaciones en ratas que les cambian psicológicamente el sexo y se hace simplemente inyectando su hormona masculina o la femenina. En el periodo de gestación, esa rata se desenvuelve, como imagínate, nace hembra y se envuelve perfectamente como si fuera un macho. Es más agresivo, lucha con otras ratas, monta a las ratas hembras, y lo mismo pasa viceversa. O sea, la rata hembra se la estimula para que se convierta en rata macho y tiene un comportamiento macho a nivel neurológico de roedor. Ahí va. Solo psicológicamente. Las hormonas que tiene reguladas y todo está exactamente igual, pero psicológicamente actúan como el sexo contrario, impuesto biológicamente, claro. Y luego, bueno, me sorprendió también, por ejemplo, que estuve en un laboratorio de Bélgica, que conocí a una persona ahí que trabajaba, y me sorprendió la facilidad con la cual trabajaban con el cáncer y cómo se inducía esos tipos de cáncer a las ratas. Era simplemente un pinchacito. Yo pensaba que igual estaban sometidos a radiación, a alguna causa natural que pueda producirte un cáncer, alguna toxina, alguna cosa así, pero no, se les inoculaba con un pinchazo y ya está. Y a partir de aquí se desenvolvía y hacían los estudios pertinentes. Ojo con los pinchazos. Luis, ¿qué opinas sobre todo esto? Hombre, me preocupa. Yo acabo de venir de hacerme unos análisis de sangre. No, pero seguro que te los han hecho con las garantías no, la verdad que de higiene y seguridad máxima. Con unas manos súper sabias y unas enfermeras preciosas, así de claro, que me han tratado muy bien, ¿no? Pero en todo lo que estabais aquí hablando ahora, pues la verdad es que da mucho que pensar. No es que de temor, no es que de miedo, pero sí dónde estamos, en qué punto estamos y sobre todo, si a nivel científico somos capaces de, y tenemos la suficiente tecnología
y sobre todo las medidas de seguridad para que no se nos escape de las manos. Esto es lo que me preocuparía a mí. Que se hagan todas estas pruebas para el bien común, para la salud común. Entonces te digo que sí, perfecto, muy bien, ¿no? Pero ¿tenemos los protocolos adecuados para que nos escape? Esto es lo único que me preocuparía. Hablaremos de algo que está sucediendo con las ratas de Suecia. Pero antes, recuerdo, Adrià, teníamos una conversa antes de entrar aquí al estudio de un experimento con las ratas que se llegaban a autoherir apretando un sensor para recibir un estímulo. Cuéntanoslo, por favor. Hay un tipo de experimentos que se hacen que no son químicos a las ratas con electrodos. Serán para estudiar el cerebro de las ratas, porque al ser un mamífero tiene ciertos parentescos con el humano. Y le pusieron unos electrodos de una forma un tanto incorrecta y accidentalmente se dieron cuenta de que en vez de producir el efecto deseado, que sinceramente no recuerdo cuál era, consiguieron un efecto que les daba un placer infinito a esas ratas. Y entonces, al ver ese escenario, se quedaron observando y les dieron un botoncito para que se autoestimulasen ellos. Y lo curioso es el efecto que causó en esas ratas que ni comían ni bebían, solo pulsando dicho botón hasta la muerte, dado que hasta algunos de ellos las extremidades que usaban para pulsar el botón se las rompían los huesos y seguían pulsando y ni bebían, ni comían, ni nada. Y prácticamente solo llegaban hasta ese punto. Y a partir de eso se dieron cuenta del poderosísimo efecto que puede tener un estímulo en un área concreto del cerebro que te produce un placer infinito. Guerra Mundial Z, ¿eh? Sí, reíd, pero la cosa va por ahí. Bueno, hablemos de Suecia. Resulta que desde el Centro de Ciencias de la Zoonosis de la Universidad de Uppsala, en Suecia, repito, han descubierto algo, pero es reciente, esto lleva pocas horas en el tintero, de la información, que hay un nuevo coronavirus entre roedores comunes y que ya le han puesto el nombre de virus Grimso. Oiga, ¿aquí está pasando algo que se nos escapa? ¿O es que está pasando algo que se nos escapa? Enrique, esto es extrañísimo. O Luis, sí. Bueno, yo, si me permites, vamos a plantear un escenario. Hacía unos años tenemos un cambio climático. Por lo tanto, este cambio climático está modificando comportamientos de todo tipo de seres vivos. Digo todo tipo, y me pongo hasta nosotros, ¿eh? Por lo tanto, a partir de aquí, las acciones provocan reacciones. Y la acción-reacción pueden ser muchísimas. Obviamente, lo que decíais antes, los animales que están entrando en ciudades, que están recuperando un hábitat, y, por ejemplo, los roedores, como tú estás diciendo ahora en Suecia, el comportamiento que están teniendo, y los que no sabemos, pero todo puede venir de aquí. Que después haya historias de manipulación genética, etcétera, 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 pues no lo descartaré. Obviamente, ¿no? Pero yo en principio miraría el camino, porque creo que todas las variables hay que observarlas, del cambio climático. Esto está clarísimo. ¿Sí, Enrique? Sí, Enrique. Bueno, a ver, yo creo que el efecto climático es un factor. La movilidad que hay hoy en día y la facilidad para desplazarse de un sitio a otro también es otro factor que hace que la capacidad de movimiento de virus, bacterias, infecciones sea mucho más grande, y a la vez la capacidad de mutar y evolucionar que tienen, porque evidentemente siempre encuentras un huésped que de alguna manera está limpio, con lo cual es fácil que le puedas infectar y automáticamente el proceso de infección continúe funcionando, ¿no? Hemos visto un montón de especies invasoras, tanto a nivel de flora como a nivel de fauna, en todas partes, y a veces no te das cuenta y lo llevas en un neumático, en una maleta y en un montón. El otro día leía, por ejemplo, una situación que también se está dando, que viene de los viajeros, que en la maleta, sin darse cuenta, llevan un tipo de chinche que luego se te instala en el domicilio, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues las empresas de desinfección utilizan perros que detectan dónde está el foco, y luego entonces pues lo que hacen es desinfectar eso. Y eso lo llevas viajando y lo llevas en la maleta, pero tú no te das cuenta porque está en la ropa. Entonces, bueno, pues todo ese proceso forma parte de nuestro día a día. Y lo que antes tardaba
un año, ¿no?, en moverte de no sé, me da igual, de una parte de Europa a otra, ahora lo haces en 1 hora o en 2 horas. Eso significa que la probabilidad de que haya movimientos, mutaciones y situaciones anómalas es exponencial respecto a lo de antes. Y si le añadimos el efecto climático, que nos estamos encontrando procesos de maduración en frutas, plantas, todo cambia. Y eso hace, pues bueno, que animales, seres vivos que antes no tenían capacidad de reproducirse en un entorno, ahora sí que lo hagan. La verdad es que hay teorías, ¿eh? Hay algún científico que dice que va asociado con los campos electromagnéticos de la Tierra. Y establecía una ecuación muy curiosa, ¿no? Decía, fíjate, cuando apareció el primer sistema de telegrafía hubo determinada situación pandémica. Cuando aparecieron las radios hubo, no sé, establecía esto. Se tendría que comprobar. Señores, no me gustaría, porque ya sabéis que aquí en Sabien seguimos mucho. Yo recuerdo cuando empecé en la radio a hablar del tema extraterrestre, caray, me decían de todo, pero yo, con mis convicciones, porque vi lo que vi, sabía ya en aquellos momentos lo que sabía. Me gustaría que comentarais lo que ha dicho un ex capitán militar, funcionario del Pentágono, en el cual dice que trabajadores de esta institución, del Pentágono, mintieron sobre un incidente entre un objeto volador no identificado de construcción no humana, al menos de este tiempo, si venimos del futuro ya esto es otro tema, y misiles nucleares. Concretamente, el excomandante de un silo nuclear secreto criticó a los funcionarios del Pentágono. Luis, ya sé que estos temas ponen nervioso, pero no pasa nada, es el directo. ¿Qué opináis al respecto? Cada vez habéis visto la CIA, la NSA, el Pentágono, militares, pilotos de vuelo, están hablando más sobre esto, ¿no? Esto puede ser una realidad ya casi palpable a corto término, ¿o no? Bueno, yo creo que todos somos, todos, yo creo que una gran parte de la población es consciente o cree que no estamos solos, eso está muy claro, y que durante mucho tiempo hemos estado manipulados en el sentido de que la información no se nos ha trasladado correctamente. Pero la famosa Área 51 es Vox Populi, en determinados, no sé, digamos, extraterrestres o figuras o humanoides, o no sé, definámoslo como queramos, se han mostrado, y evidentemente es un proceso que a la larga cada vez es más visible porque hay mucha más población que tiene acceso a ese modelo. En el pasado volaban 4, eran militares, con lo cual pues era mucho más restringido el juego, pero cuando eso ya lo extrapolas a población civil es mucho más difícil de controlar, ¿no? Y entonces yo creo que al final se acabará dando una cierta normalidad a algo que aparentemente pues en inicio podría generar o podría causar cierto pánico o miedo, pero bueno, yo creo que al final hemos de ser conscientes que, bueno, al menos en mi opinión, que no estamos solos y que posiblemente estamos monitorizados. Es curioso, personas que trabajan en determinadas instituciones, cuando ya se jubilan o dejan el trabajo, empiezan a explicar cosas. No sé si habéis visto el vídeo que publicamos, que durante el jubileo de Isabel II, en un acto que salían las RAF, las Fuerzas Aéreas Británicas, haciendo una exhibición del vuelo, sale un objeto de textura, podríamos decirlo, metálica, brillante, en cruce, cuando pasan los cazas por detrás, a una velocidad mucho más rápida que los propios cazas. No sé si habéis visto las imágenes, pero esto está publicado en Sabien, y me gustaría, sobre este tema, extraterrestre o no, ¿qué opináis? Adrián. Bueno, referente al tema anterior de los avistamientos que puedan haber, sí que es verdad que hay muchísimo secretismo armamentístico y ensayos que hacen que evidentemente no interesa que se vean, pero claro, más gente hoy en día tiene cámaras en sus bolsillos y cada vez con más calidad y pueden grabarlos y verlos. Pero por contrapartida también, en caso de querer borrar cualquier tipo de prueba, cada vez hay una tecnología que está más en auge, que es la inteligencia artificial. Tú subes un archivo en internet y si hablas de algún tema que no interesa, automáticamente la inteligencia artificial te lo tumba y ya está. Puede pasar lo mismo con las imágenes, depende de dónde están localizadas, ya que muchos vídeos y fotos tienen asociados una ubicación GPS, es muy fácil con una inteligencia artificial identificar ese objeto y decir, esto no lo publicas.
Esto pasaba ya antes, ¿no? En las bibliotecas, sobre todo en Estados Unidos, que sepamos, seguramente en otros países, que según qué libro consultabas, si era de la Segunda Guerra Mundial, sobre el nazismo, o tema extraterrestre o así, ya quedaba tu nombre allí apuntadito por si, ¿no? O plausiblemente para ser investigado. Sí, Luis. Sí, bueno, me estaba riendo yo solo porque digo, ¿queréis decir que avanzamos en libertad en todo esto? Porque esto ya pasaba cuando la Santa Inquisición, digo santa por no decir Inquisición, simplemente, ¿no? Pero ya se prohibía, los libros solo llegaban, la información solo la tenía quien querían que la tuviera, etcétera, etcétera. Y pasa exactamente igual. Lo único que, como decía Adrià, muy bien ahora todos tenemos en nuestro teléfono, tenemos una cámara y cada vez mejores, que todos somos reporteros gráficos, absolutamente todos. Que después lo divulguemos nosotros rápidamente a través de WhatsApp, pues también. Pero si la subimos, que nos la eliminen, también. Por lo tanto, es una teoría. Ahora, que exista vida, que nos controlen, que estemos en contacto, todo esto, yo no lo dudo en absoluto. Porque igual que en nuestro sistema solar existe la Tierra, pueden existir, y además ya está demostrado, tantos mundos semejantes a la Tierra. Por lo tanto, no somos únicos. Y en la Segunda Guerra Mundial habían los Foo Fighters, los cazabombarderos, cuando iban a bombardear la Alemania nazi, ya veían bolas esféricas que lo seguían. Esto está documentado y Churchill lo tenía muy preocupado. Y tal como avanza todo, ¿quién nos dice que no dejan de ser, no hay pilotos adentro, sino inteligencias artificiales de una civilización tan avanzada que a lo mejor ya no existe ni el cuerpo biológico como lo podemos entender? Nos quedan 15 segundos por cada uno. Enric, ¿qué opinas sobre esto? ¿Va a haber divulgación? ¿Está a punto de... o saldrá todo aquí? Bueno, yo creo que al final poco a poco lo que se le está dando es normalidad. Entonces van saliendo noticias y al final, pues cuando las vas leyendo, le quitas la relevancia que tenían, ¿no? Y pongamos un ejemplo que es muy triste: la guerra de Rusia-Ucrania hace 3 meses, pues fue una situación que era el pan nuestro cada día, y ahora, bueno, si ahora se habla y tal, y bueno, a todo le das normalidad, ¿no? Yo creo que es más un proceso natural que no un proceso de golpe y porrazo, pues florecerá la información. Bueno, 10 segundos, nos quedan 10 para cada uno. Yo pienso que estas cosas se pueden llegar a saber con el tiempo, porque cuando pasó lo de Facebook, en los círculos cercanos, todo el mundo decía que esto era una conspiración, y luego se vio que Facebook efectivamente robaba los datos particulares de todas las personas. Ahora se sabe algo que antes se sospechaba. Y para acabar, Luis, rápidamente... Sí, en comunicación es fácil. Oye, un momento. No ha habido distorsión del audio. ¿Qué ha sido esto? Una carraspera propia. Iba a decir, aquí ha pasado algo, una posesión. Después me lo escucho con atención. Bueno, me taño 5 segundos ya. En comunicación sabemos muy bien que tú difundes una verdad o una mentira, pero rápidamente, a base de, se convierte en normalidad. Y aquí me apunto lo que decía Enric. Esto lo estamos cogiendo como una normalidad, igual que la guerra de Ucrania, por desgracia. Aceptamos lo bueno y lo malo para lo que sea. Y entonces, pues bueno, actuamos saludos en y bienvenidos consecuencia, a Sapiens. ya no actuamos Os animo que en os consecuencia. suscribáis al Es canal, normal que cada vez hay más personas que leen, nos deis un investigan, like que no opinan hasta que y tienen nos toda la ayudéis a información. seguir Y eso informándoos también a da través de un esperanzas a donativo. estos tiempos. Enric, Adrià, Muchísimas Luis, a los gracias de 3 corazón y o a los 4 por esa bendiciones. voz tan extraña que he oído. Muchísimas gracias. Adiós. Y amigos y amigas, como siempre de lo dicho en Sapiens, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.